En el sur del estado de Puebla, en medio de barrancas, donde afloran manantiales de agua salada, existen restos arqueológicos que atestiguan obras de control de agua, diques, terrazas y antiguos pozos, que muestran la producción de la sal artesanal desde hace miles de años. Estas salinas están lejos del mar, en una zona montañosa semidesértica perteneciente a la reserva de la biosfera de Tehuacán-Cuicatlán. Aquí hay grandes yacimientos de sal bajo la superficie de las montañas, remanentes de un mar antiguo del Cretácico. Las lluvias arrastran los minerales que los productores de Zapotitlán Salinas aprovechan. El agua saturada de sal es captada por los salineros, y en las antiguas terrazas se produce por evaporación la sal del valle de Tehuacán. Las salinas se encuentran a poco más de una hora de la ciudad de Tehuacán, así que salimos temprano para dirigirnos a la reserva natural. Pensar en la sal es remontarse al mar. En el imaginario la sal viene del océano y se produce en lugares cerca del mar. Tal vez por eso es tan sorpresivo ver entre las montañas, en un paraje semiárido, a las terrazas de las salinas Las Chiquitas. Desde hace 2000 años la cultura enguiba o popoloca sabía de la riqueza de sal en su territorio. Así que para entender cómo en un semidesierto tan lejos del mar existe sal, emprendimos una caminata por las barrancas que rodean a la salina. Nos encontramos en el municipio de Zapotitlán Salinas, que está en la reserva de la biosfera de Tehuacán, Puebla. Salinas, ¿a qué les suena? A sal. Ellos tienen yacimientos naturales de sal, que viene de generación en generación. Desde la época con los popolocas, ellos trabajaban la sal. Vamos a conocer la historia de Juan Diego. Ahora nos encontramos en una cañada. Él pasaba media hora o 40 minutos caminando desde el pueblo para trabajar todos los días. Caminábamos todos los días del pueblo hacia acá. Si se nos daba tiempo pasábamos a cortar algunas flores para comer en la casa o algunas flores del agave para cocinarlas aquí en las salinas. Todo el año hay algo. Si no hay flores de los cactus, hay flores de agave. Si no hay insectos. Qué espectáculo, ya me imagino caminar todos los días acompañado de estos cactus monumentales. Esta tierra que ha sido labrada por el agua a través del tiempo. Esta cañada que se forma pues, no muy lejos, a un kilómetro más o menos. Y aquí siempre en temporada de lluvia pasa el agua y eso es lo que ha ido erosionando aquí. Quedan esos vestigios, esas evidencias geológicas que encontramos aquí en la tierra, en las piedras. Los moluscos como los corales que se ven por eso coloridas. La historia geológica de las rocas demuestra que la región de Zapotitlán, San Juan Raya, fue un área cercana a la costa, cubierta por aguas marinas poco profundas. La presencia de abundantes fósiles de corales lo confirma. Aparte de los minerales, que es lo blanco que se ve, esta parte grisácea, un gris oscuro, eso es roca o tierra sedimentaria. Eso es parte de lo que estuvo adentro del agua y que por eso es de ese color. Entre todas esas coloraciones vamos a encontrar fósiles que quedaron atrapados, algunas turritelas, caracoles, conchas, hasta amonites, que es como camarón así enroscado. Entonces eso habla de cómo ha evolucionado la tierra en esta parte de México, y ahí están guardadas esas evidencias, eras geológicas, ¿no? De 100 millones de años, 200 millones de años, 300 millones de años y hasta la actualidad. Este lugar tan mágico no lo vemos hasta que lo palpamos y hasta que nos los explican. Abastecidas en la época de lluvia, las corrientes subterráneas descienden de norte a sur a través de las elevaciones de la sierra de Zapotitlán, y son las que brotan en los manantiales con alto contenido de sales. La salinidad del agua es el resultado del arrastre por filtración y disolución de antiguos depósitos de fondo marino. ¿Qué es esto que encontramos en el suelo? Evidencias del mar, una roca que tiene color grisáceo, tiene blanco, parece cristales. Es la formación del ónix blanco, que se forma por uno de los minerales que se deriva de la sal, carbonato de calcio. El agua salada que pasa por diferentes estratos de la tierra en algún momento empieza a dejar capas y capas hasta que se vuelve una roca densa, un banco, pero tienen que pasar millones de años. ¡Ay, qué bonito! Acaban de encontrar un fósil, pensamos que es una esponja y a su vez tiene minerales en la base. Está súper bonito. Mira, son fósiles, ¿no?
Ah, son mejillones. ¿Alcanzas a ver? Sí, ostras. Aquí está llenísimo. Vean lo que dice Juan Diego, tiene toda la razón. Aquí encontramos mejillones, que son las ostras que comemos. Están fosilizadas. ¿Cómo pasa el proceso de fosilización? El organismo muere y todos los minerales van sustituyendo la materia orgánica y se hace como una especie de escáner, como una especie de rayos X a través de miles y millones de años. Es increíble. Si no fuera por este arcaico mar somero, tan antiguo como los dinosaurios, hoy en día la geología de Zapotitlán Salinas sería completamente diferente y su sal artesanal simplemente no existiría. Los minerales que están aquí se ponen así como rocas prácticamente, pero son minerales que quedaron atrapados y que si nosotros probamos la tierra es salada. O sea, ahí está todo guardado, lo que dejó el mar hace millones de años y es parte de la naturaleza que aún aquí persiste. ¿La podemos probar? Sí. ¿Y te la comes? Sí. Cuando los chivos no les damos sal, comen tierra. ¿Y por qué? Es porque necesitan los minerales. Está salada. Está rica. Sí. Está muy salada. Está salada. Dice que podemos probar la tierra y vamos a encontrar el sabor a sal. Todo esto es sedimento del océano que fue levantado hace millones de años. Incluso pueden ver aquí que está blanco. Es la sal concentrada. Wow, sí está bastante concentrado. Se percibe muchísimo el sabor a sal, pero también sabe a tierra. Así que vamos a poner a prueba las defensas. Sí, está muy saladita. Qué rico. Sabía papas fritas con sal. Juan Diego, ¿ya cuántos años tienes? Ahora tengo 43 años. 43 años. ¿Y desde qué edad empezaste a andar estas cañadas para llegar a tu trabajo? Unos 5 años, a lo mejor 7 años, cuando mucho. El tiempo pasa y pues aquí estamos. Y aquí andábamos caminando desde ese entonces, porque mi papá ya me empezaba pues, a inculcar el trabajo, ¿no? Que le había heredado su papá, que es mi abuelo. Pues no había carros y tampoco dinero para poder pagar un autobús, un carro que nos trajera aquí. Teníamos que caminar desde el pueblo, está aproximadamente unos 3-4 kilómetros en todas estas barrancas y caminos para estar aquí pues trabajando en las salinas. Mamá nos preparaba los tacos de frijoles y calentarlos en las brasas y pues tostaditos es una delicia. Flores de los cactus igual, cocinarlas, asarlas. Si teníamos suerte en algún momento podemos tener un pedacito de carne. Comer en el campo es parte de las historias de lo que queda en mi mente todavía desde que era pequeño. La riqueza de esta tierra era disputada desde tiempos antiguos. Los mexicas impusieron tributos sobre los productos de la sal a los enguibas de Zapotitlán, y la producción se intensificó también por la aparición de un extenso sistema de mercados regionales que llevaban la sal a los confines del Imperio Azteca. Nos está mostrando cómo podemos identificar mica en la tierra. Solo volteas y el reflejo del sol hace brillar varios puntos a lo largo de toda la tierra. Y esa es la mica. Y es muy fácil de identificar. ¿Y para qué sirve la mica? La mica se puede combinar con pigmentos naturales y se ocupa mucho, sobre todo en procesos para restauración y construcción y para el barro. Las cerámicas que hemos conocido, si se mezcla el barro con esta mica, entonces se hace muchísimo más resistente y son las porcelanas que conocemos y que podemos utilizar. Aquí se encuentra una gran cantidad de esa mica, eso que llega a brillar, que son como cristales. ¿Y la gente sabe aquí que viven en una zona tan rica? Creo que no lo llegamos a asimilar. Tenemos que adentrarnos más, pues a conocer la riqueza que tenemos en nuestra área, en la tierra, ¿no? Pues muchas de las veces lugares semiáridos, semidesérticos son más ricos en todo, en minerales, en plantas, en diversidad, que los mismos bosques, que las mismas selvas y que podemos en su momento aprovecharlo. Tras seguir a Juan Diego por las barrancas, llegamos a las terrazas ancestrales. La sal de Zapotitlán es única porque se elabora en uno de los pocos sitios arqueológicos vivientes que se pueden encontrar en México, donde lo que perdura no son solo las antiguas terrazas de cal y piedra, sino conocimientos de producción de tiempos remotos, lo que ha traído las miradas de arqueólogos y etnógrafos. Esta sal de Zapotitlán es una sal con unas propiedades muy especiales.
Una, que es una sal que ha estado confinada por millones de años en el subsuelo, que fue producida en el Cretácico, donde los mares eran libres de pesticidas, de metales pesados, de microplásticos. Hoy en día, lamentablemente, el mar es la cloaca del planeta Tierra. Esta sal ha estado conservada para ustedes desde hace millones de años. Todos los elementos químicos que hay en el planeta Tierra están disueltos en el agua de mar, desde el oro, el potasio, el magnesio, y muchos de estos elementos son base para la alimentación humana. La sal es un elemento imprescindible para mantener la vida humana. Está involucrada en una infinidad de procesos bioquímicos que permiten que nuestro metabolismo funcione de manera correcta. A diferencia de las sales de mesa que usualmente consumimos, esta sal es baja en sodio. Contiene otros minerales. Estas características la convierten en una excelente alternativa para personas que padecen de enfermedades como la hipertensión arterial. Es importante también no malignizar la sal. Sí, su consumo en exceso te predispone a padecer muchas enfermedades, pero a su vez, si te limitas demasiado, va a afectar tu estado de salud. Es un balance muy importante que debemos mantener. Fue muy grato probarla. Juan Diego me llevó una bolsa simplemente para que viera la cristalización de la sal en su etapa final, ya lista para venderse. No me di cuenta de que llevaba ya un buen rato comiéndola como si fueran cacahuates, como si fuera una botana. Y afortunadamente no me preocupa mucho eso porque, a diferencia de las sales comerciales que son básicamente cloruro de sodio, esta sal es muy baja en sodio. Es reducido para dejarle espacio a un montón de minerales que necesitamos para hidratarnos. Juan Diego nos relata la historia de este proyecto, llamado Salinas Las Chiquitas. Estas terrazas son de su familia y lo han visto crecer. Aquí se llaman Salinas Las Chiquitas. Trabajamos la producción de sal, un trabajo milenario. Somos alrededor de 6 productores o 6 dueños. La mayoría es de abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y que se vienen heredando de generaciones en generaciones. El trabajo es mucho y es muy caro el reparar esta estructura, ¿no? Y todavía más caro levantar un muro, un cuachuscle que le llamamos, que son las piedras que están deteniendo esas terrazas. Son niveles de forma más escalinada, como forma piramidal. Lo seguimos haciendo todo manual o artesanal, no se le agrega ningún químico, solamente son minerales totalmente vírgenes que quedaron aquí de cuando esto todavía era mar. Más de 100 millones de años todavía esto estaba dentro del agua y en algún momento chocan las placas tectónicas, emerge, se levanta y hoy nos encontramos a 1500 metros sobre el nivel del mar. Y de ahí viene el origen de la sal, de lo que trabajamos aquí en nuestra comunidad. Esos minerales están atrapados en las montañas. Cada año que cae la lluvia los arrastra y llega a los manantiales o pozos de agua salada, donde de ahí vamos a obtener esta salmuera, que también la conocen así, agua salada, que lleva un proceso de vaporización con el sol y va trabajándose poco a poco. La producción de sal en Zapotitlán ha evolucionado a través del tiempo. Sin embargo, no ha variado considerablemente desde hace 4 siglos. Lo que se mantiene firme en la sal es su carácter artesanal, basado en el trabajo constante del salinero. Los resultados son más naturales y están lejos de equipararse a las grandes empresas productoras de sal. Por evidencia arqueológica, se sabe que por lo menos desde hace 2200 años se ha estado produciendo sal aquí. Y en la evolución de este tipo de producción, se sabe que primero se empezó utilizando ollas al fuego para hervir esa agua y obtener la sal. Cientos de años después ya empezó ese otro tipo de pequeñas terrazas de evaporación, un tanto elípticas, de mayor profundidad que las actuales. Y ya estas terrazas es un tipo mestizo, por decirlo así. A la llegada de los españoles enseñan este tipo de diseño de producción de sal. De esa forma es como tenemos actualmente este tipo de salinas. En el País Vasco hay un tipo de salinas muy parecidos a esto. Pues este trabajo no es de ahora, esto tiene más de 2000 años. Aquí en la parte alta vamos a encontrar la zona arqueológica y hay escalinata, juego de pelota, tumbas. Ahí se situaron los primeros pobladores nómadas que llegaban a este lugar y hoy en día se conoce más como inguibas o popolocas, y que encontraron un lugar muy privilegiado para poderse quedar ellos aquí, donde empezaron a trabajar la cerámica,
colectar lo que encontraban en el lugar para poder consumir, las plantas medicinales, lo que es aprovechar las flores, los frutos, insectos, gusanos de temporada, y toda esta parte oriente de la comunidad. Tenemos lo que son las salinas, donde encontramos los manantiales de agua salada. Les dio un gran poder, un potencial impresionante la sal, que en su momento llegó a valer como tal el oro blanco, y pues que de ahí viene el nombre de salario, de la sal, de una forma de pagar. En esa época trabajaron mucho la misma cerámica, las ollas de barro, que las ponían a fuego, llenas de agua salada, para sacar esta sal al quebrar los recipientes. Toda esa historia, cómo fue cambiando el proceso hasta llegar a esta técnica de evaporización con el sol, a este proceso actual, pero aún así tiene sus siglos, pues gracias a Dios está persistiendo, está allí. Pues nosotros como gente de la comunidad tratamos de conservarlo, tratamos de aguantar a estos trabajos que no son fáciles y que lleva todo un proceso pues de generaciones y de historia y de cultura. Este recorrido a la cuna de la sal en Mesoamérica lo hicimos con los mejores guías del Valle de Tehuacán, el equipo de Biofan, quienes organizan excursiones a sitios de la Reserva de la Biosfera. Nos especializamos en estos recorridos en la Reserva de la Biosfera. Estamos enamorados de esta zona, con los bosques de cactus, los bosques de patas de elefante, las salinas, la producción de cerámica de los ríos Mezontla, centro de anidación de guacamaya verde, de las zonas arqueológicas. Tenemos un equipo de los mejores guías, expertos en las áreas de botánica, de arqueología. El Valle de Tehuacán, Cuicatlán, es sitio patrimonio mixto de la humanidad. Solo hay 39 lugares en el mundo que sean sitio patrimonio mixto de la humanidad, y nuestro equipo esperamos estar a la altura de este sitio tan maravilloso y majestuoso que es el Valle de Tehuacán. José Martín, de verdad, 10 de 10. Eres una persona muy culta, una persona amante de su tierra, de Tehuacán, y de verdad se involucra con las historias de los locales, y ustedes trabajan con ellos, los han ayudado, así que felicidades. ¿Y Biofan? ¿Qué significa Biofan? Bueno, de bio y fan, de amante de la vida. Pero recordemos que Biofan se crea para apoyar nuestros proyectos sociales. Nosotros trabajamos con escuelas, con comunidades, tenemos un programa de desarrollo de capacidades donde hemos mandado ya a 12 jóvenes de estas comunidades a Japón por un año. Somos el capítulo de una organización japonesa que se llama OISCA, la ONG más importante en educación ambiental de Japón. Así que el turismo de naturaleza nos ayuda a articular, poder difundir esta riqueza natural, esta riqueza cultural, empoderar que las comunidades se sientan más orgullosas de su pasado, de su presente, y con mucha esperanza del futuro. Así es. Porque un lugar como estos es un lugar de mucho futuro. Donde hay vida, hay esperanza, y aquí hay vida, biodiversidad, cultura. Recuerden, uno de los pocos lugares de sitio patrimonio mixto de la humanidad del planeta Tierra. Y felicidades, porque has llevado no solo a muchos mexicanos, sino también extranjeros y personas muy importantes a conocer el Valle de Tehuacán. Gracias a ti, Jorge de León, a tu equipo. Son muy profesionales y estamos muy contentos de que puedan promover estas riquezas. Tienes aquí amigos, tienes una casa, así que bienvenido por siempre. Y mucho trabajo, vamos a regresar porque hay tantas cosas que hacer, tantas cosas que ver, y ellos lo pueden mostrar. Vean qué interesante, nunca había estado en un lugar así, y vamos a conocer cómo se hace el proceso de la extracción de la sal de forma natural, como lo hacían los antepasados mesoamericanos. Llega la hora de seguir el periplo diario de Juan Diego para producir la sal, tal y como lo hacían sus antepasados. El proceso empieza en sacar el agua de los pozos y depositarlos en los recipientes con los botes. Más atrás eran recipientes de ollas, cerámica. Juan Diego necesita ir por el agua al manantial, esencial para el funcionamiento de las salinas. La sal en el mundo entero es un recurso patrimonial que desde la antigüedad ha cumplido importantes tareas para los grupos sociales. Es medicina tradicional, es un conservante y condimento en la gastronomía, y también una moneda de intercambio en el comercio de los pueblos originarios.
En la cosmovisión mesoamericana, la sal es más que un ingrediente culinario. Es un producto mágico y preciado, que concentra herencias pasadas. Ellos creían que la sal era residuo del cuerpo de los que dejaron este mundo y los dioses. Entonces aquí este es uno de los manantiales donde nace el agua de la tierra, arrastrando los minerales que quedaron en la montaña del mar que existió. Estos pozos tienen más de 2000 años. Para empezar a trabajar la sal tuvieron que haber hecho estos pozos, buscar el agua. Entonces son manantiales más viejos, más antiguos que la misma estructura. Se va a sacar el agua para llevarla a los cuadros. Eran cántaros, que era así con palos, con mecates de iscle, venir a cargarlos y llenar los recipientes. A la gente le pagaban, pues a algunos les llamaban cienteros, tenían que echar 100 viajes para que les dieran un pago en un día. 100 viajes de estos botes de 20 litros por lo menos, pues descalzos, que antes no existían tampoco las botas. En los últimos años pues ya usamos también una bomba de gasolina, donde se saca el agua de aquí y rápidamente se llena allá los recipientes. Hasta la fecha algunos todavía siguen sacándola con botes, los que no llegan a tener bomba, más cansados. Posteriormente pues fueron buscando formas técnicas de vaporización, como lo que vamos a ver ahí en el trabajo de los cuadros, porque se sigue haciendo pues de forma natural al rayo del sol. Estos son manantiales estacionales, es decir, si este año llueve suficiente, el año que viene tendrán suficiente agua para producir la sal. Si es un año con sequía, les hará falta agua para el año próximo. Es una paradoja porque así como necesitan la lluvia, cuando hay demasiada lluvia y no es época de lluvia, pues se les disuelve la sal de tanto trabajo que han hecho. Se requiere de 1 a 2 meses para cosechar la sal en una terraza. La sal industrial y la sal de nosotros pues es mucha la diferencia. Como tal pues ellos sacan cantidades grandes, toneladas con maquinaria, y la de nosotros es siempre a mano, siempre a bondad de lo que es la naturaleza, el sol, el clima, el frío. A mí me gustaría que no siga decayendo, hay que ir pues en contracorriente, ¿no? Por ejemplo, este año que pasó fue menos el agua que cayó en las montañas y fueron 2 meses de retraso de agua. Los niveles del agua han bajado, no hay suficiente para los cuadros y para producir sal. El Valle de Tehuacán justo ahora está en su 7º mes de sequía. O sea, van 7 meses que no caen lluvias fuertes. Yo como biólogo estaba bastante ilusionado de poder encontrar fauna, de encontrar reptiles, anfibios, desérticos, pero mis esperanzas cayeron un poco con esto de que no había llovido en tanto tiempo. El agua en buena cantidad es un recurso indispensable para que pueda florecer todo esto, que salgan todos los artrópodos, que salgan todos los reptiles. Cuando hay tantos meses sin agua, la vegetación está en su mayoría seca. Todos estos animales están resguardados y están bajando su metabolismo, entonces su actividad es prácticamente nula. Pero ahora, hace un rato, vimos que empezaron a llegar las nubes, empezaron a caer las gotas y ahora tengo un poco de esperanza sobre lo que podemos encontrar. En resumen, es necesario justo esto para que empiece a salir toda esta cantidad increíble de vida que el Valle de Tehuacán presume. Lamentablemente las nubes se esfumaron rápidamente por el viento y la ansiada precipitación seguiría siendo esperada con la misma sed en el Valle de Tehuacán. Esa agua fría no llega a ser caliente como tal. Como es una buena cantidad, no se llega a calentar. La que sí se calienta es la que está en los recipientes. Si es que está uno descalzo o mete las manos, te quema de tanto calor que agarra, que absorbe la misma sal y los cristales y estar expuesta al sol, porque son recipientes de 10-12 centímetros. Entonces ahí sí se calienta mucho el agua, sí, ahí sí está fuerte. Hay que tener pues fuerza, condición y todo, acostumbrarse a este trabajo que sigue siendo así, todo prácticamente manual, pues, para llegar hasta donde están los recipientes. Juan Diego procede a vaciar el agua salada a las terrazas de evaporación. El florecimiento de las salinas de Zapotitlán está muy ligada a los fenómenos naturales de concentración, saturación
y evaporación del agua salada en los recipientes o cuadros. Aquí sería depositar aquí en los recipientes para ir concentrando más el agua. La sal está en el agua. Si nosotros probamos la agua, aquí se siente lo salado. Lo mismo con la tierra esta que probamos hace un rato, pues sentimos lo salado. Aquí están los minerales, aquí está la sal en el agua que ya fue filtrada entre las montañas. Nosotros con tocarla sentimos los minerales aquí. Aquí ya sabemos que el agua está salada o que le falta más concentración para poder empezar el proceso de lavado. Confiando en Juan Diego, vamos a probar el agua. Está muy salada. Tiene un sabor de crustáceo también. Hasta este grado de concentración todavía hay vida. No sé si alcancen a notar que ahí hay animalitos. Lo conocemos como Artemia salina y es un pequeño crustáceo que es como un camaroncito que ahí vive. Son de agua salada, pero hasta cierto grado de concentración, cuando ya está más salada, se mueren. Cuando volvemos a echar otra vez agua dulce o agua más ligera, se vuelven a nacer porque ahí quedan los huevecillos. Entonces todo el tiempo están ahí. A simple vista no hay vida, pero hay una infinidad de microorganismos, unos que ni se alcanzan a ver a veces. Es parte de la naturaleza, pero al mismo tiempo ayudan a que se oxigene más rápido el agua, que se evapore, que se concentre, que se ponga más salada. Prácticamente están trabajando para mí. La Artemia salina es un crustáceo que es rico en carotenos y es muy importante para muchos organismos. Uno de ellos es el flamingo. Estas especies de crustáceos son los que le dan color a las plumas de los flamingos. La pluma de los flamingos es blanca, pero al ingerir estos crustáceos con betacarotenos es como adquieren esos colores tan bonitos. Entonces aquí hay una sucesión de microorganismos muy interesante, cuando el agua tiene menos concentración de sales, y hay una sucesión hasta de microalgas. A veces tendremos el agua verde, roja, naranjada. Ya llega un momento en que la concentración es tan alta que mueren. Recordemos que la sal es un conservador de alimentos, precisamente porque por ósmosis secan a los microorganismos, les quitan el agua en sus tejidos. Si alcanzan a observar, en las salinas hay muchos colores: rojo, amarillo, verde. Indica concentraciones de minerales. No todos los pozos son iguales en concentrado. En algún momento vamos a obtener una sal de color que es como o roja o naranja o rosa. Por eso se alcanza a ver esos colores y va a salir esa sal de color. No es que el agua esté sucia o que esté contaminada, que esté estancada, sino pues el hierro es uno de los que les da más color entre muchos microorganismos que hay ahí. Aquí vamos a encontrar pues sales amarillita y rosa y en general la blanca, ¿no? ¿Y cuánta sal puede generar un cuadrito como este? Un cuadro como este, un promedio de entre 70 a 80 kilos. Wow, mucho. Es una buena cantidad de sal de comer y sal de ganado, porque sacamos los dos tipos de sal. Son como 150 kilos de sal, lo que sacamos de un cuadro así. Pero para eso ya llevamos de 2.000 a 3.000 litros de agua. Es lo que se lleva para obtener 150 kilos. Ya que están estos recipientes llenos, entonces hay que esperar que se evapore un 50% y que se evapore y que se concentre. Llenando y evaporando esa agua para que vaya alcanzando esos grados de concentración que necesitamos. Aquí se producen dos tipos de sal, la de consumo humano y la de consumo animal. La de consumo humano podemos tener hasta la flor de la sal, la primera sal que se cristaliza. Estas diferencias en el tiempo de cristalización es una diferencia en el contenido de minerales. Y por eso esta sal se utiliza en la cocina para mantener el color verde de los nopales y de los brócolis, donde serán más ricas en cloruros, cloruro de potasio, el cloruro de magnesio, sulfato de magnesio, hay hierro, hay azufre. Es una sal con una gran cantidad de minerales. Yo creo que si una persona agarra una pizca de sal regular, de esas que venden en el mercado, esa sal industrial, y la prueba, probablemente era una mueca con la reacción del sabor tan fuerte que tiene. Pero en el caso de esta sal, parecen como copos de nieve, y no solamente suave en cuanto a su textura, que también es bastante suave, sino al sabor. O sea, se preserva todo lo bueno del sabor de la sal sin tener ese exceso de sabor. Definitivamente, si tuviera que consumir un tipo de sal, optaría por una que me asegurara que fuera generada de esta manera.
Después de vaciar el agua en las terrazas de evaporación, los rayos del sol comenzarán a evaporar el agua salada. El calor del semidesierto y la ingeniería de la terraza crean la fórmula perfecta para concretarlo. Estos trabajos pues tienen todo un arte, porque abajo del piso que se alcanza a ver tiene una cama de piedra, pues hace la función de un horno. Cuando el sol está radiante durante el día penetra el calor, guarda calor y en la tarde noche sigue calentando. Para eso es esta piedra que lleva abajo. Cal de horno, nosotros lo conocemos así, piedras que se fundían a 1500 grados durante varios días con el fuego y pegar toda esta estructura. Como las zonas arqueológicas, eso era lo que usaban. Podrían tardar entre 70 a 100 años para que se destruyeran, para que se empezara a filtrar el agua. Y un cuadro como este, muy poca gente en la actualidad sabe hacerlo. Un material que es para toda una vida. Si alguno de ustedes quiere visitar este lugar, ofrecen visitas guiadas en la salinera Las Chiquitas. Se encuentra a solo 25 kilómetros de Tehuacán. Además, Juan Diego nos está diciendo que él puede mandar su sal a diferentes partes de México y es mejor consumir este tipo de sal artesanal a consumir una sal industrial. Así que ya saben, si quieren apoyar a estos trabajadores que desde hace siglos se dedican a aprovechar la sal de los minerales del Valle de Tehuacán, los invitamos a que vengan a conocer desde el proceso de la sal, la historia, incluso adentrarse a colectar sales, a que sientan cómo es el trabajo, llegar a estar en contacto con la naturaleza, el colectar la sal, toda una experiencia, pues también venir a comprar la sal. Pues nosotros pues ya le estamos enviando por paquetería, cualquier parte nos pueden contactar. Ahí estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube, Juan Diego Hernández Cortés, para cualquier ayuda que necesiten para conocer más del lugar. Tenemos que hacer la limpieza de todos los cuadros para que todo ese sedimento, esas impurezas no queden en la sal. Entonces se tienen que ir lavando todos. Se va retirando el sedimento, al final va uno a sacarla hasta allá. Voy a mandar el sedimento al fondo. Esto se hace durante 2 o 3 días, dependiendo de la concentración del sedimento, para ya después poder sacar el agua. Aquí ya se llenaron unas 3 veces o hasta 4 veces, llenado, evaporado, entre 15 y 20 días o un poco más para que ya alcance el grado de concentración que nosotros necesitamos. Hay que sacar toda el agua, hay que lavar con la escoba, hay que pasarla de un cuadro al otro. El agua pues de cierta forma filtrada, porque clara no va a estar filtrada, pero va a seguir siendo de color, ¿sí? Porque con esta agua va a salir sal amarillita, como color crema, como color beige. Tenemos que pasar todo el agua de este rectángulo hacia el otro para que podamos filtrarla. Personalmente me ha sido muy interesante ver a nivel de campo y cómo luce paso por paso este increíble proceso de elaboración de sal. Creo que la sal es una de esas cosas que es tan ubicua, tan universal y tan común en todas nuestras vidas que pasa desapercibida porque está presente todo el tiempo. Me hace también pensar en cuántas anécdotas, cuántos legados, cuántas historias hay detrás de la pimienta que consumimos, de los vegetales que consumimos y no solamente de comida, sino de todas estas como materias primas de producción. Toda una vida trabajando en la sal ha creado anécdotas indelebles en la memoria de Juan Diego. Llegaba yo pues a trabajar con mi papá y a ayudarlo, pero en su momento como era un niño también pues me cansaba ya de estar ahí adentro de las salinas o meneando la sal y ya me descansaba en la sombra y me ponía yo pues a jugar con la tierra como si fueran carreteritas. Y otro de los recuerdos que me queda es de que ahí hay un árbol, un mezquite. En ese entonces cuando yo era pequeño pues me subía yo a ese árbol, tendrá que como 2 metros y de ahí me brincaba yo. El mezquite, el árbol sigue igual desde hace más de 30 años. Son plantas que han vivido aquí, que por lo poco de agua que cae aquí pues casi siempre están del mismo tamaño. Pues ya en la tarde le decía a mi papá ya nos vamos y me decía mi papá pues sí, pero hasta que cante el grillo. Y luego ya era más tarde, le digo ya está cantando el grillo y decía pues hasta que cante el grillo mayor. La cosa era estar trabajando todo el día, pero pues era parte de la vivencia del trabajo en su momento que me tocó vivir. Y ya nos regresábamos hasta que se oscurecía, las 7 o 8 de la noche.
si había luna, porque pues hay temporadas donde está la luna llena, esa luz nos ayudaba para avanzarle lo más que pudiéramos para que el día siguiente fuera más fácil para nosotros la producción. Después de 2 o 3 días de haber barrido el sedimento y llevarla al fondo del cuadro, vamos a ser pacientes porque hay que pasar toda esta agua del cuadro en esta bolsa para filtrarla de nuevo. Así vamos a eliminar las impurezas que nuestra sal va a llevar. De esta forma va a pasar el agua aquí y todas las basuritas que llega a tener se van a quedar aquí. Después de que se hizo el lavado y el filtrado, unos 8 días más o menos a esta temperatura, vamos a empezar a notar que se empiezan a unir los cristales o los minerales que van a hacer una capa superficial aquí en el cuadro que se hace como una nata, como si fuera pues atole, como si fuera hielo. Si alcanzan a ver, aquí tenemos ya un cristal, ya se está haciendo esta primera nata, que en algunos lados le llaman flor de sal, pero esta es la primera cristalización, lo más puro de la sal. Una vez que se hace el primer cristal le vamos a echar agua encima para que este cristal se baje, con la misma jícara se le echa agua encima. Al otro día se hace otro cristal y lo volvemos a bajar. Diario se va a hacer un cristal hasta que llegue un momento donde ya hay una buena cantidad de lajas abajo y entonces se van a colectar con la espátula. Ya estamos en lo que es la etapa de colecta de la sal y hay una buena cantidad de cristales abajo y ya hay que colectarla con la espátula. Después de que ya juntamos la sal del cuadro, toda la sal que se juntó con la espátula, se forma la montaña de sal y esta sal, como es en lajas, se tiene que triturar, tiene que quedar granulada, tiene que quedar así más o menos. Entonces hay que hacerle bailes prácticamente como si fuera una danza alrededor hasta que quede granulada para posteriormente depositarla en el canasto. El agua casi está hirviendo. Hoy en día les decía usamos botas, pero todavía algunas veces descalzos. Lo único que tenemos que hacer es lavarnos los pies, desinfectarnos bien y meternos. Juan Diego afirma que en el pasado la sal se molía con los pies descalzos y es la forma más tradicional de hacerlo. Además, puede tener efectos medicinales en la piel, pues es un desinfectante natural. Desde la antigüedad, la sal se ha utilizado para combatir infecciones. Los griegos la usaban como desinfectante para tratar heridas, llagas en la boca e irritaciones en la piel. Se siente muy caliente. En la parte de abajo se pueden sentir como laminitas, los cristales de la sal que se están formando, pero está muy caliente, aunque también la verdad es que resulta muy relajante. Es muy bueno para mis pies, sobre todo después de tantos días de estar caminando, conociendo este lugar tan maravilloso. Vamos a triturarla para que quede bien granulada, así que vamos a hacer la danza de la sal. Vamos a bailar a esta sal de nuestros ancestros. Esta sal es exfoliante. Ya la quiero probar, a ver a qué sale. ¡Qué cansancio! Esto es mucho cardio. No me imagino de verdad el gran trabajo que hace Juan Diego para poder hacer esto con cada uno de los cuadros que encontramos aquí en las salinas. Es impresionante. Ya están los granos, ya están triturados, es como debe de quedar en estos granos así. Esta forma artesanal de trabajar aquí te ayuda si es que estás enfermo, pies cansados, tiene fiebre, meter los pies en agua caliente con sal, lo más caliente que se pueda. Entonces, como aquí casi está hirviendo el agua, yo creo que esto también es bueno para nosotros, los que estamos trabajando, porque siempre cuando metemos los pies llega a sentirse ese calor y hace que te mejore ese malestar. Tiene propiedades curativas. Ya quedó granulada y ahora vamos a depositarla en el canasto chiquihuito, donde va a llevar el proceso de drenado. Ahí se le va a salir la humedad, ahí va a estar unos 15 días, 20 días. Entonces hay que depositarla, hay que llevarse la sal en la espátula
para echarla en el canasto, la sal que ya se trituró, porque esta humedad, esta agua que se alcanza a ver que tiene, va a drenar aquí. Vamos a ayudar a Juan Diego a cargar la sal. Súper bien, no está tan pesada, así poco a poco, pero con el sol, y no me imagino todos estos cuadros. Todo el proceso va a tardar en un promedio de 2 meses a 1 mes cuando las temperaturas están a lo máximo en calor, 45 grados, 47 grados, o pues en algún día puede llegar a la temperatura 50 grados, pero es lo que nosotros aprovechamos, el calor, la temperatura. La temporada de frío es cuando se pone el proceso más lento, que va a tardar 2 meses. Y bueno, vienen las temperaturas buenas ahorita para nosotros y hay que estar ahí todo el día. Entre más estemos ahí meneando, lavando, filtrando, expuestos al sol con los cuadros, vamos a obtener el producto, que es una sal de grano, una sal blanca, igual conocida como sal tierna aquí para la comunidad. Aquí todo se usa. Después de sacar la sal humana, el restante se recoge para que el ganado la consuma. Vean qué cosa tan interesante, cómo aprovechan los elementos de la naturaleza. Esto era la flor del maguey. El maguey da esta flor cuando está a punto de morir y ahora la convirtieron en este palo. Con esto vamos a limar el fondo y sacar esa sal que le van a dar al ganado. Muchas cosas estamos aprendiendo. Yo no sabía que el ganado, si da sal, se va a poner más bonito, más gordito. Te voy a dar sal. Si ustedes van a Guerrero Negro, en Baja California, donde se produce sal, van a ver que se aprovecha ahí el viento y la temperatura, de tal forma que eso va a ayudar a que se evapore más pronto el agua y puedan precipitarse mejor las sales. Aquí en las salinas de Zapotitlán se aprovecha este palo. Con este palo, cuando lo están pasando, agitando el agua, es que están rompiendo la tensión superficial. Al romper la tensión superficial, están aumentando la presión de vapor y logran que se evapore más rápido el agua y más rápido tendrán la sal. El quiote es la flor del maguey o del agave. Se va a secar al 100% esto y vamos a obtener unos granos de sal gruesos. Va a ser el producto final del proceso, la sal para el ganado, para las vacas, para los chivos. Antes no se hacía una sal, que era la comestible. Cuando llegan los españoles por esta zona, les enseñan a la gente a producir sal para ganado y esta sal se les da al ganado desde entonces, principalmente para el chivo, las cabras. Por la zona hay un famoso mole de caderas, Tehuacán, Guajuapan, y que es porque esta sal condimenta al animal, lo desparasita, lo engorda, le da un sabor diferente a la carne. Y él, si necesita la sal, la come, y si no, se va al campo, come orégano, come hierbas, cactus, y cuando regresa a su corral pasa a comer sal, porque le hace falta ese mineral, le falta, como a nosotros nos hace falta en la comida la sal, a ellos también. Dame el quiote, te voy a enseñar a usarlo. No sé usar el palo del maguey, pero bueno. Le tienes que meter al agua. No todo ha sido fácil para los salineros de Zapotitlán. El no recibir un pago justo por su sal artesanal ha empujado a los trabajadores a migrar a los Estados Unidos. Se estima que en los últimos años han emigrado más del 50% de la población. Juan Diego fue uno de ellos. La mayoría de las familias han tenido necesidad de alguno de sus familiares, hijos, hermanos, han emigrado. Entonces en la comunidad pues por lo menos unos 1000 habitantes han estado en Estados Unidos. Estuve casi 10 años en los Estados Unidos, 3 veces fui y vine por la frontera. Es muy difícil pasar en el desierto, atravesar esas montañas allá en la parte norte del país y muchos arriesgamos la vida ahí.
desiertos que son más secos que aquí. Ni siquiera hay cactus como de este tamaño, sino muy pequeños. En la noche había que caminar, en el día es cuando te ven, es la migra, ¿no? Como tal, entonces te tienes que guardar entre la vegetación lo que puedas, poner hierbas y meterte abajo y estar ahí todo el día hasta que ya se baja el sol, ya se empieza a oscurecer, entonces caminar para que no te vean. Pasar en el desierto caminando es muy cansado, es pesado, es 3 noches caminando y 3 días esperando, se te acaba el agua, se te acaba lo que llevas cargando en la mochila, llevas frijoles enlatados, atún enlatado, tortillas de harina, eso te puede salvar la vida. Entonces recuerdo que cargábamos por lo menos 2 galones de agua, teníamos que ir tomando poquita para que nos alcance en todo ese proceso, esa travesía del desierto. Hubo un hecho que cambió su destino para siempre y le replanteó la idea de regresar a México. Cuando yo estaba en Nueva York, viví en el centro y trabajando en Manhattan. Cuando las Torres Gemelas y todo lo que pasó en el momento fue muy fuerte, en cuanto abrieron el aeropuerto, pues yo dije, pues ya me voy, prefiero que digan aquí corrió y no aquí quedó. Y entonces yo me vine para México. Regreso y digo, pues ahora, ¿qué voy a hacer? Pues tengo que hacer algo aquí en mi comunidad y desde hace 14 años estoy ya dedicado a la producción de sal. Tengo la mirada en que esto puede resurgir, puede llegar a muy lejos con el trabajo de todos ustedes que se interesan en venir a documentar el trabajo de nosotros, enseñarles a consumir nuevamente estos productos del campo que son muy buenos para la gente y salvar de paso el trabajo de la sal. Para finalizar, Juan Diego envasa su sal artesanal y así está lista para llegar a la cocina de cada hogar. Si deseas apoyar su proyecto, puedes comprar su sal al visitar las salinas Las Chiquitas o mandarle un mensaje a su teléfono. Tiene de distintos tipos: sal para carnes, con ajo o inclusive sal de chile con gusano de maguey y chapulín. La sal mejora la digestión y activa la producción de serotonina y melatonina, hormonas esenciales para dormir bien. La sal también ayuda a mantener el sistema óseo, previniendo la pérdida de agua y sodio, una de las principales causas de la osteoporosis. Y por si no fuera suficiente, la sal evita la aparición de caries. Pudimos probar sal de hace millones de años. El hecho de pensar eso es algo magnífico. Conocimos la reserva de la biosfera, fue un lugar bastante especial para mí. Es increíble los recursos que tenemos aquí en México. En este caso, esta sal, que es una excelente alternativa a la sal industrial, creo que este sería un éxito total en todo el mundo, no solo en México. Así que, sin pensarlo 2 veces, yo la compraría y me la llevaría conmigo hasta California. Juan Diego, muchas gracias por enseñarnos tu proceso. Desde hace muchos años, desde niño, nos contaste cómo lo haces y felicidades, la verdad. Y como tú, hay millones de mexicanos que han migrado a Estados Unidos y han regresado porque están en su país y porque quieren trabajar en un proyecto en su tierra. Tú lo estás haciendo y tienes una visión muy buena de llevarlo con éxito. Las salinas de Zapotitlán en el Valle de Tehuacán, en Puebla, son un orgullo para México. Gracias a todos nosotros, esta forma de producción puede seguir existiendo por muchos años más.